Una vieja botella de licor rodaba lánguidamente sobre la arena húmeda, empujada por el último aliento de las olas. No era un simple desecho arrastrado por la marea, sino un artefacto del tiempo, un recipiente sellado cuyo vidrio verdoso y opaco había sido pulido por años de viaje a la deriva. Su superficie, cubierta de pequeñas cicatrices, y el abrazo persistente de minúsculos crustáceos, contaba una historia de soledad y resistencia. El sol del atardecer, bajo y anaranjado, arrancaba destellos intermitentes del cristal, convirtiéndolo en un faro diminuto en la inmensidad de la playa gallega. Parecía esperar, como si su largo peregrinaje por el océano Atlántico tuviera un único y predeterminado destino, aquella cala remota, en aquel preciso instante, a punto de ser descubierto. Era julio de 2007, y Javier Vega caminaba por la orilla, como hacía tantas tardes. A sus 23 años, el mar no era para él un amigo, sino un monumento silencioso a la pérdida. Cada ola que rompía en la costa era un eco de la tormenta que, 11 años atrás, se había llevado a su padre. No buscaba conchas, ni contemplaba la belleza del paisaje. Su paseo era un ritual de duelo, una forma de sentirse cerca del hombre que solo existía en sus recuerdos de niño. El aire salado le llenaba los pulmones, un recordatorio constante de la dualidad de aquel lugar, fuente de vida para el pueblo y, para él, un cementerio sin nombre. La sombra de su figura se alargaba sobre la arena, solitaria y pensativa, ajena a la revelación que le aguardaba. Fue un brillo anómalo, lo que capturó su atención. Un reflejo que no pertenecía a las piedras mojadas ni a los charcos que dejaba la marea. Se desvió de su camino habitual y se acercó. Allí estaba, semienterrada en la arena como un tesoro olvidado. La botella. Al desenterrarla sintió un peso inesperado, una solidez que hablaba de algo más que vidrio vacío. Lo que más le intrigó fue el corcho, firmemente sujeto y sellado con una capa gruesa y amarillenta de cera, aplicada con una tosquedad que denotaba urgencia y determinación. Un escalofrío recorrió su espalda, una intuición inexplicable de que aquello no era un hallazgo casual. Sostenía en sus manos un secreto que el océano había guardado celosamente durante más de una década. La duda lo asaltó por un instante. Podría ser una broma, el mensaje de un náufrago imaginario, o una simple misiva de amor lanzada al mar por un turista. Sin embargo, la vejez del objeto, la pátina del tiempo grabada en su superficie, le decía que era algo más. Miró a su alrededor. La playa estaba desierta. El único sonido era el murmullo rítmico del mar y el graznido lejano de las gaviotas. Se sentía como un intruso en un momento sagrado, un receptor involuntario de un mensaje que había viajado a través de los años para encontrarlo solo a él. La curiosidad más fuerte que cualquier reparo, se apoderó de su voluntad. Tenía que saber qué contenía. Aquella botella no había llegado hasta allí por azar. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, buscó una piedra afilada en la orilla. Golpeó con cuidado el sello de cera, que se resquebrajó con un sonido seco, casi un suspiro. El corcho, reblandecido por la humedad, salió con un pequeño chasquido que rompió el silencio de la tarde. Con los dedos temblorosos, inclinó la botella y de su interior se deslizó un trozo de papel enrollado, amarillento y frágil. Lo tomó con la delicadeza de quien maneja una reliquia. Al desenrollarlo, reconoció al instante el tipo de papel, una hoja arrancada de una libreta de bitácora, con sus líneas azules y su margen rojo. La tinta, de un azul desvaído, había sido corrida por la humedad, pero la caligrafía era inconfundible. Las primeras palabras que leyó fueron como un golpe directo en el alma, un terremoto que sacudió los cimientos de su realidad. No fue el mar. 4 palabras. Solo eso, pero en ellas resonaba la voz de su padre, Antonio Vega, una voz que creía silenciada para siempre. El mundo a su alrededor se detuvo. El sol, el mar, el viento, todo desapareció, reemplazado por un vacío ensordecedor. La letra de su padre, temblorosa, escrita seguramente en medio del caos y el miedo, era un fantasma que emergía del pasado para reescribir la historia. Durante 11 años, Javier había vivido con la certeza de un accidente, una tragedia inevitable. Ahora, esa certeza se hacía añicos contra la verdad escrita en un trozo de papel,
La imagen de la tormenta del 15 de octubre de 1996 asaltó su mente con la violencia de un relámpago. No era un recuerdo infantil, sino una construcción hecha de relatos de telediarios, titulares de periódicos y las conversaciones susurradas de los mayores. El cielo, de un color plomizo y apocalíptico, descargando una furia líquida sobre la costa. Olas gigantescas, de más de 10 metros, que se alzaban como muros de agua dispuestos a devorarlo todo. El viento soplaba con una fuerza huracanada, arrancando tejas, doblando árboles y convirtiendo el mar, normalmente generoso, en un infierno de espuma y oscuridad. Nadie en el pueblo recordaba una galerna igual. Fue la tormenta perfecta, la excusa perfecta. La versión oficial se grabó a fuego en la memoria colectiva de la comunidad. Antonio Vega, un lobo de mar, uno de los pescadores más experimentados y respetados de la costa gallega, había sido sorprendido por la tempestad. Su barco, el Estrella del Alba, fue encontrado días después, destrozado contra las rocas de una zona de acantilados. Solo se recuperaron algunos restos. Su cuerpo nunca apareció. Fue una cruel ironía del destino, decían. Un hombre valiente y honrado, vencido por la única fuerza que no podía controlar. La historia se cerró con una misa solemne y una placa con su nombre en el puerto. Un accidente trágico. Un caso cerrado. Nadie hizo más preguntas. De vuelta en la playa de 2007, Javier seguía de pie, paralizado, con la nota en la mano. El sol, ya casi se había ocultado en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo sangriento que reflejaba la tormenta que acababa de desatarse en su interior. La historia que le habían contado, la que había aceptado para poder seguir adelante, era una mentira. Su padre no había sido una víctima de la naturaleza. Había sido una víctima de algo, o de alguien. La botella no solo contenía un mensaje, contenía una acusación, y él, su hijo, era ahora el único custodio de esa verdad. El mar no se había llevado a su padre. Se lo habían arrebatado. Y su misión acababa de empezar. El aire abandonó sus pulmones en una exhalación sorda, como si un puño invisible le hubiera golpeado en el estómago. Javier leyó las 4 palabras una y otra vez. No fue el mar. La caligrafía, aunque temblorosa y deformada por la urgencia, era inconfundiblemente la de su padre. Era una grafía que conocía de las notas dejadas en la nevera, de las felicitaciones de cumpleaños, de las dedicatorias en los libros. Un fantasma de tinta sobre un papel amarillento que gritaba una verdad imposible. El mundo se silenció. El rugido rítmico de las olas se convirtió en un zumbido lejano y el viento dejó de soplar. Solo existían esas 4 palabras, suspendidas en el tiempo, demoliendo 11 años de una realidad construida sobre una mentira. La historia oficial, la que le habían contado y la que él mismo se había repetido como un mantra para poder sobrevivir, se desmoronó en un instante. El pescador experto, el valiente lobo de mar sorprendido por una galerna traicionera, la tragedia inevitable, el accidente. Todo era una farsa. Cada recuerdo asociado a esa narrativa, los pésames de los vecinos, el rostro afligido de su madre, su propio miedo infantil al mar, se tiñó de una nueva y horrible luz. Se sintió estúpido, un niño engañado durante más de una década. La pena que había aprendido a gestionar, que se había convertido en una parte aceptada de su identidad, se transformó en un abismo de confusión y traición. No sabía en qué creer, excepto en la letra de su padre. Sus rodillas cedieron y cayó sobre la arena húmeda y fría. La botella de licor, vacía y ya sin propósito, rodó unos centímetros, abandonada. Pero la nota seguía firmemente sujeta entre sus dedos, que temblaban de forma incontrolable. Era un pergamino frágil que contenía el peso de una vida robada. Una ráfaga de frío recorrió su cuerpo, un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa del atardecer, sino con el gélido toque de la verdad. Su respiración era un jadeo corto y entrecortado, incapaz de llenar sus pulmones. Miró sus manos, las manos de un hombre, pero se sintió como aquel niño de 12 años, perdido y aterrorizado, solo que esta vez el monstruo no era el mar, sino algo mucho peor, la maldad humana. Con un esfuerzo supremo, obligó a sus ojos a recorrer el resto del texto. Cada palabra era un nuevo martillazo contra los cimientos de su mundo. Morales, sabotaje. Mira en el faro viejo, te quiero, hijo. El nombre, Ricardo Morales, resonó en su cabeza.
el próspero empresario, el amigo de la familia, el pilar de la comunidad. La palabra sabotaje confirmó la sospecha que apenas empezaba a formarse en su mente. No fue un accidente, fue un asesinato. La frase "mira en el faro viejo" era una instrucción, una misión póstuma, una pista dejada en medio del caos. Y el final, "te quiero hijo", fue el golpe de gracia, la firma de amor de un padre desde la tumba, un recordatorio devastador de todo lo que le habían quitado. La conmoción inicial comenzó a dar paso a una emoción nueva, una que no había sentido en 11 años. La tristeza se solidificó, se enfrió y se convirtió en una rabia afilada y precisa. Una furia dirigida hacia un enemigo sin rostro pero con un nombre. Ricardo Morales. La ira crecía con cada latido de su corazón, alimentada por la imagen de su padre escribiendo esa nota mientras su barco se hundía, no por la fuerza de la naturaleza, sino por la mano de un traidor. Se enfureció con el pueblo por aceptar la mentira tan fácilmente. Se enfureció consigo mismo por no haber dudado nunca. El mar ya no era el culpable, era el escenario de un crimen, y la tormenta, la coartada perfecta. Levantó la vista y la clavó en el horizonte, donde el sol se hundía tiñendo el agua de un color anaranjado y violeta. El océano, al que había temido y respetado como una deidad caprichosa, ahora le parecía un cómplice silencioso. Pero no era su enemigo. El verdadero enemigo era un hombre de carne y hueso. En ese preciso instante, mientras el último rayo de sol desaparecía, Javier se hizo una promesa. No era una promesa en voz alta, sino un juramento forjado en el fuego del dolor y la rabia. Ya no se trataba de llorar a un padre perdido, sino de vengar a un hombre asesinado. Su vida, hasta ese momento un monótono deambular por el puerto, acababa de encontrar su verdadero rumbo. Encontraría la verdad, costase lo que costase. Volvió a mirar la botella que yacía a su lado. Era mucho más que un simple trozo de vidrio. Era un milagro. Un arca diminuta que había navegado durante 11 años, resistiendo las corrientes y las tempestades, protegiendo en su interior la última voluntad de su padre. Era la prueba de su lucha final, un acto de fe desesperado para que la verdad no se ahogara con él. Con un cuidado reverencial, la recogió. Su peso en la mano se sentía ahora inmenso, como si contuviera toda la gravedad de la tarea que le había sido encomendada. Ya no era el hijo de un pescador que murió en el mar. Era el depositario de un secreto que podía hacer justicia. Pero esto era solo el comienzo de lo que estaba por venir. ¿Qué harías en una situación así? ¿Crees que soportarías descubrir que la historia de tu vida ha sido una mentira? Si esta historia ya te ha atrapado, dale a me gusta, compártela y suscríbete para no perderte ni un detalle de lo que Javier descubrió a continuación. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias como esta, historias que merecen ser contadas, y que nos recuerdan que la verdad, a veces, solo necesita que alguien sea lo suficientemente valiente como para buscarla. El mundo real regresó de golpe. El frío de la noche que se acercaba, el graznido insistente de una gaviota solitaria, el olor a sal y a algas. Estaba solo en una playa que se oscurecía por momentos, con la prueba de un asesinato en el bolsillo. La sensación de aislamiento era abrumadora. ¿A quién podía contarle algo así? ¿Quién le creería? Su madre, Elena, había luchado demasiado por cerrar esa herida como para reabrirla con una historia tan inverosímil. Sus amigos lo tomarían por loco. Se sentía completamente solo, enfrentado a una verdad tan grande y peligrosa que amenazaba con aplastarlo antes de que pudiera dar el primer paso. Con manos que aún temblaban, dobló con extremo cuidado el frágil papel, y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, junto a su corazón. Recogió la botella, el faro que le había guiado hasta la verdad, se puso en pie, sacudiéndose la arena de los pantalones. Su cuerpo se sentía pesado, viejo, como si hubiera envejecido 11 años en apenas unos minutos. El camino de vuelta a casa, que normalmente recorría con la mente en blanco, se convirtió en una procesión de pensamientos febriles. Cada sombra parecía una amenaza, cada sonido un presagio. Su vida se había partido en dos, el tiempo de la ignorancia y el tiempo de la verdad. Y el segundo acababa de empezar. Mientras se alejaba de la orilla, dejando atrás el murmullo del mar, un único pensamiento se repetía en su mente como un eco incesante: Morales. Ricardo Morales.
El hombre que le daba palmaditas en la espalda en el funeral. El que había financiado una pequeña placa en el puerto en honor a los héroes del mar. El rostro de la amabilidad y el éxito. ¿Cómo era posible? La pregunta no era una duda, sino el inicio de un plan. Ya no buscaba consuelo en el mar, sino respuestas. Y la primera respuesta tenía un nombre, un rostro y, ahora, un enemigo que no sabía que acababa de ser descubierto. La caza había comenzado. Para entender la profundidad del cataclismo que esa nota desató, debemos viajar 11 años atrás, a 1996. El pueblo de Combarro en la costa de Pontevedra era un tapiz tejido con piedra, sal y el murmullo perpetuo del Atlántico. La vida aquí no se medía en horas, sino en mareas. Las mañanas olían a redes húmedas y a café cargado en la lonja, mientras que las tardes traían el regreso de los barcos, siluetas oscuras recortadas contra un sol anaranjado. Era una existencia dura, pero honesta, gobernada por un código no escrito de camaradería, y un respeto casi religioso por el mar. El océano era el patrón, el que daba y el que quitaba, una deidad caprichosa que proveía el sustento, y a veces, cobraba un precio demasiado alto por su generosidad. En el corazón de esta comunidad se erigía la figura de Antonio Vega. No era simplemente un pescador. Era un lobo de mar, en el sentido más puro de la expresión. Un hombre de 40 y pocos años, con la piel curtida por el sol y el viento, y unos ojos que parecían contener la sabiduría de todas las mareas. Su barco, el Estrella del Alba, era más que un simple navío. Era una extensión de su propio ser, un compañero leal con el que había aprendido a leer los secretos del océano. Su reputación de hombre íntegro y marinero excepcional era incuestionable. Cuando Antonio Vega hablaba del tiempo o de las corrientes, hasta los más veteranos callaban para escuchar, reconociendo una intuición que rayaba en lo sobrenatural. Para su hijo Javier, un niño de 12 años con los ojos llenos de admiración, Antonio era un gigante, un héroe de carne y hueso. Cada tarde, esperaba en el muelle el regreso de la Estrella del Alba, sintiendo un orgullo inmenso cuando su padre, desde la cubierta, le dedicaba un saludo con la mano. Los recuerdos de aquella época estaban impregnados de sensaciones vívidas. El olor a gasoil mezclado con el de la sal, el tacto áspero de las cuerdas de amarre, el peso de una merluza fresca que su padre le entregaba como un trofeo. Antonio no solo le enseñaba los nudos marineros o los nombres de los peces, le estaba enseñando a ser un hombre, transmitiéndole un legado de honestidad y esfuerzo que Javier atesoraba como el bien más preciado. En este pequeño universo de tradiciones y trabajo duro, Ricardo Morales representaba el futuro, o al menos eso parecía. Era el dueño de la conservera más grande de la comarca, un empresario carismático y ambicioso que había construido un pequeño imperio a base de visión y una aparente modernidad. Se le consideraba un pilar de la economía local, ofreciendo precios competitivos y trabajo estable. Su relación con Antonio era de una cordialidad profesional, una especie de rivalidad amistosa. Antonio, como muchos otros, le vendía parte de su pesca. Morales era el hombre de negocios, el que transformaba el fruto del mar en beneficios. Nadie cuestionaba sus métodos. Su éxito era una fuente de orgullo para un pueblo que necesitaba creer en el progreso. La vida social del pueblo giraba en torno al puerto y a la taberna de Manolo, un local con suelo de madera y olor a vino y a mar. Allí, entre partidas de dominó y vasos de albariño, se forjaban las alianzas y se contaban las historias. Mateo, un pescador veterano, era la sombra de Antonio, su amigo del alma desde la infancia. Compartían silencios, que decían más que 1000 palabras, y una confianza ciega forjada en décadas de enfrentar juntos las inclemencias del mar. Esta red de relaciones tejía una comunidad fuerte, un lugar donde las alegrías se compartían, y las desgracias se sobrellevaban en común. Una comunidad que, sin saberlo, estaba a punto de ser puesta a prueba de la forma más brutal imaginable. En tierra firme, Elena, la mujer de Antonio, era el ancla de la familia. Una mujer de una fortaleza silenciosa, cuya vida estaba marcada por la espera y la incertidumbre. Cada vez que el Estrella del Alba se hacía a la mar, una parte de ella se iba con él. Su rostro sereno pero surcado por finas líneas de preocupación, era el reflejo de todas las esposas de pescadores. Su amor por Antonio era profundo. Un pacto sellado no solo con palabras, sino con la rutina diaria de preparar su ropa de faena.
de tener la cena caliente a su regreso, y de mantener un hogar estable para su hijo. Ella era el puerto seguro de Antonio, el faro que siempre le esperaba, sin importar la oscuridad de la noche o la furia de la tormenta. El 14 de octubre de 1996 fue un día como cualquier otro. El cielo estaba encapotado, con ese color grisáceo tan típico del otoño gallego, pero los partes meteorológicos no anunciaban nada que un marinero experimentado como Antonio no pudiera manejar. Se despidió de Elena con un beso rápido y alborotó el pelo de Javier, prometiéndole traerle las mejores nécoras de la temporada. Zarpó al atardecer, con el estrella del alba, navegando con la confianza de siempre hacia las aguas profundas. Nadie, ni siquiera él con su legendaria intuición, pudo prever que esa despedida sería la última. La normalidad de aquel momento se convertiría con el paso de las horas, en el preludio de una tragedia que marcaría al pueblo para siempre. Horas más tarde el infierno se desató. La galerna llegó sin avisar, con una violencia inusitada, como si el océano hubiera enloquecido. Las olas se convirtieron en montañas líquidas y el viento aullaba con la furia de un demonio. Las comunicaciones por radio se cortaron. En el pueblo, la gente se refugió en sus casas, rezando por los que estaban en el mar. La noche fue una larga vigilia de miedo y esperanza que se fue apagando con el alba. Al día siguiente, la noticia se extendió como una plaga: el estrella del alba no había regresado. La historia oficial, la que todos aceptarían, había comenzado a escribirse. Antonio Vega, el mejor de ellos, había sido reclamado por el mar. Un trágico accidente. Un destino cruel. La relación entre Antonio Vega y Ricardo Morales era un complejo baile de respeto profesional y tensión latente. Públicamente, se trataba de una competencia sana. El pescador tradicional frente al empresario visionario. Morales, con su discurso de modernización y eficiencia, representaba una nueva era para Combarro, una promesa de prosperidad que rompía con las viejas costumbres. A menudo intentaba asegurarse la exclusividad de la pesca de Antonio, ofreciéndole contratos ventajosos y tratos preferenciales. Sin embargo, Antonio, un hombre de principios férreos, se negaba sistemáticamente. Creía en un mercado justo y en la libertad de vender su esfuerzo al mejor postor, no en atarse a un solo hombre. Esta independencia silenciosa era una espina clavada en el costado de Morales, un desafío a su creciente poder que pocos notaban, pero que definía la dinámica oculta del puerto. Ricardo Morales había tejido su imagen pública con hilos de oro. Era el mecenas del pueblo, el hombre que aparecía en las fotos de los periódicos locales entregando cheques para la restauración de la iglesia, o patrocinando los uniformes del equipo de fútbol infantil. Su conservera no solo daba trabajo, sino que se presentaba como el motor que impulsaba a Combarro hacia el futuro. Su carisma era una herramienta poderosa, una sonrisa afable y una palabra amable para todos, desde el alcalde hasta el último de los marineros. Esta fachada de filántropo y benefactor le había comprado una lealtad inquebrantable en la comunidad. Era el hijo pródigo que había triunfado, y ahora compartía su éxito. Nadie se atrevía a mirar detrás del telón, a cuestionar la procedencia de una fortuna que parecía haber crecido demasiado rápido, de forma casi milagrosa. Mateo, el viejo amigo de Antonio, era un hombre forjado por el mismo mar, pero con una capa extra de escepticismo. Mientras Antonio afrontaba la vida con una honestidad frontal, Mateo observaba desde un segundo plano, desconfiando de todo lo que brillaba demasiado. Compartía con Antonio las largas tardes en el muelle, reparando redes y hablando en ese lenguaje de silencios y medias palabras que solo los verdaderos amigos entienden. A menudo Mateo advertía a Antonio sobre Morales. No tenía pruebas, solo una intuición de marinero, la misma que le permitía oler una tormenta en un cielo despejado. Sentía que la ambición de Morales no era limpia, que su progreso se construía sobre cimientos inestables. Estas conversaciones, teñidas de preocupación, sembraron en Mateo una semilla de duda que la tormenta de 1996 no haría más que regar. Elena vivía en el perpetuo estado de espera que define a las mujeres de los pescadores. Su fortaleza no era de gestos grandilocuentes, sino de rutinas silenciosas. El café preparado antes del alba, la ropa de agua siempre lista junto a la puerta, la cena mantenida caliente hasta altas horas de la noche.
Su amor por Antonio era el ancla que la mantenía firme en un océano de incertidumbre. Cada vez que el Estrella del Alba se perdía en el horizonte, una parte de ella navegaba en la zozobra, un temor sordo que solo se calmaba con el sonido del motor del barco regresando al puerto. Ella era el faro personal de Antonio, el refugio seguro al que siempre volvía. Esta vida de contención emocional y miedo latente explicaría, años más tarde, su terror a reabrir una herida que le había costado una vida entera aprender a cicatrizar. El Estrella del Alba no era un barco cualquiera, era el alma de Antonio hecha de madera y acero. Lo había comprado de segunda mano y lo había restaurado con sus propias manos, hasta convertirlo en una de las embarcaciones más fiables y cuidadas de toda la flota. Antonio conocía cada crujido de sus cuadernas, cada vibración de su motor. Era su santuario y su fortaleza, un barco que respondía a su mando como una extensión de su propio cuerpo. Para los demás pescadores, el Estrella del Alba era la prueba viviente de la pericia de su capitán. La idea de que un barco tan robusto y un marinero tan experimentado pudieran ser vencidos por una tormenta, por muy fuerte que fuera, siempre fue una verdad incómoda, una pieza que no encajaba del todo en el puzle de la tragedia. El ambiente en Combarro, en los meses previos a octubre de 1996, era de una calma tensa. La conservera de Morales crecía sin parar, absorbiendo a los barcos más pequeños y cambiando las reglas del juego. En la taberna de Manolo, las conversaciones giraban cada vez más en torno a los precios, a la presión por pescar más y más rápido. Se sentía una fractura creciente entre los que, como Antonio, defendían las artes de pesca tradicionales y sostenibles, y los que se rendían a la lógica industrial de Morales. Antonio se convirtió, sin buscarlo, en un símbolo de resistencia. Su negativa a firmar un contrato de exclusividad no era solo una decisión comercial, sino una declaración de principios. En un mundo que se movía cada vez más rápido, él representaba la integridad, un faro de la vieja guardia que algunos admiraban, y otros sin duda, veían como un obstáculo. Una de las últimas imágenes nítidas que Javier conservaba de su padre, era de una noche de verano en la cubierta de la Estrella del Alba, amarrado en el puerto. Antonio le señalaba las constelaciones, explicándole cómo los marineros las habían usado durante siglos para encontrar el camino a casa. El mar tiene su propio lenguaje, Javi, le dijo, con su voz grave y tranquila. Si aprendes a escucharlo, nunca te mentirá. Te dirá cuándo está enfadado y cuándo está en calma. La gente miente, el mar no. Esa lección, aparentemente simple, se grabó a fuego en la memoria del niño. Era el legado de su padre, una fe inquebrantable en la verdad observable, en los hechos, en la lectura atenta del mundo. Una lección que, 11 años después, le daría la fuerza para escuchar el mensaje que el mar finalmente le traía. La tarde del 14 de octubre de 1996, se despidió con una luz extrañamente apacible. El cielo, aunque cubierto de nubes altas y delgadas, no presagiaba la violencia que se avecinaba. Los partes meteorológicos hablaban de vientos moderados y mar de fondo, nada que pudiera alarmar a la flota. Antonio zarpó con la misma confianza de siempre, tras despedirse de su familia con la promesa de una buena marea. Las luces de Combarro se encendieron una a una, reflejándose en las aguas tranquilas del puerto, creando una postal de serenidad. Esa imagen de paz sería la última antes de que la noche se rompiera. La calma que precedió a la galerna fue tan engañosa como la versión oficial de los hechos. Fue la coartada perfecta, no solo para una tormenta anómala, sino para un crimen cuidadosamente planeado. La primera luz del día encontró a Javier en vela, con los ojos enrojecidos y la nota de su padre extendida sobre la mesa de la cocina. El faro viejo. La instrucción era clara, un punto de partida en un mapa de dolor y venganza. Sabía que no podía enfrentarse a esto solo. Necesitaba a alguien que hubiera conocido el mundo de su padre, alguien que entendiera los códigos no escritos del puerto, y sobre todo, alguien en quien pudiera confiar ciegamente. El nombre de Mateo, el mejor amigo de Antonio, emergió de sus recuerdos como un ancla en medio de la tormenta. Acudir a él era un riesgo, implicaba compartir un secreto que podía destruir vidas, pero la alternativa, la soledad, era un abismo mucho más aterrador. Con el corazón martilleándole en el pecho, dobló la nota, la guardó y salió de casa. Su misión ya no era solo suya.
Encontró a Mateo en su pequeño galpón junto al muelle, reparando una red con la paciencia infinita de un hombre que ha pasado su vida esperando. El olor a salitre y a madera vieja llenaba el aire. Al principio, el viejo pescador lo escuchó con una mezcla de pena y escepticismo, su rostro curtido por 1000 tormentas reflejando la incredulidad. Pensó que el dolor había hecho mella en el muchacho, pero entonces Javier le entregó el trozo de papel. Mateo lo tomó con sus manos ásperas y callosas, y sus ojos se clavaron en la caligrafía. El mundo pareció detenerse. Vio la letra de su amigo, la letra de su hermano, y la duda en su rostro se transformó en una certeza sombría y terrible. Siempre lo supe, susurró, con la voz rota. Sabía que esa galerna no era normal, Antonio no se habría hundido así. El viaje hasta el faro abandonado de Cabo Silleiro fue un peregrinaje silencioso y tenso. La estructura se alzaba sobre un acantilado escarpado, una torre de piedra solitaria y decrépita, que había dejado de guiar a los barcos hacía décadas. El viento del Atlántico soplaba con fuerza, azotando sus rostros, y trayendo consigo el eco de las olas que rompían violentamente contra las rocas más abajo. Era un lugar olvidado por todos, un monumento a un tiempo pasado que ahora se convertía en el escenario de su búsqueda. Cada paso por el sendero cubierto de maleza aumentaba la presión en el pecho de Javier. No sabía qué esperaba encontrar, pero sentía, con una certeza casi mística, que su padre lo había guiado hasta allí. Estaban a punto de profanar una tumba o de desenterrar una verdad. El interior del faro era un esqueleto de piedra y óxido. El aire era denso, cargado de humedad, polvo y el olor a podredumbre de la madera mojada. La luz entraba a duras penas por las ventanas rotas, creando largos dedos de claridad que cortaban la penumbra. Subieron la escalera de caracol, cuyos peldaños de hierro crujían bajo su peso como si protestaran por la intrusión. La búsqueda comenzó de forma metódica pero desesperada. Palparon cada piedra, golpearon cada tabla del suelo, buscando cualquier cosa fuera de lugar. Javier sentía una mezcla de esperanza y pavor. ¿Y si no había nada? ¿Y si la nota era el delirio de un hombre a punto de morir? La duda, como un veneno, amenazaba con paralizarlo, pero la mirada firme de Mateo le daba fuerzas para continuar. Fue Mateo, con su conocimiento práctico de las viejas construcciones, quien encontró la anomalía. Mientras palpaba las piedras de la base de la sala de la linterna, una de ellas emitió un sonido hueco, diferente al resto. «Aquí», dijo con voz queda. Usando una vieja barra de hierro que encontraron en el suelo, hicieron palanca con cuidado. La piedra, encajada durante años, se resistió al principio, pero finalmente cedió con un ruido sordo, levantando una nube de polvo y dejando al descubierto un pequeño nicho oscuro en el muro. El corazón de Javier se detuvo, metió la mano temblorosa en la oquedad, y sus dedos rozaron la superficie fría y metálica de una caja. El contacto fue eléctrico, una descarga que recorrió su cuerpo. La había encontrado, su padre no le había fallado. La caja era pequeña, de latón, manchada por el óxido y la humedad, probablemente una vieja caja de aparejos de pesca. Pesaba más de lo que aparentaba. La llevaron hacia un rayo de luz, y con un cuchillo que Mateo siempre llevaba consigo, forzaron el cierre oxidado. El chasquido metálico al abrirse resonó en el silencio del faro como un disparo. Dentro, envuelta en un trozo de tela encerada para protegerla de la humedad, había una pequeña libreta. Era idéntica al papel del mensaje, una libreta de bitácora, con sus características líneas azules y su margen rojo. Era la prueba física, la confirmación tangible de que la nota en la botella no era una fantasía. Era la primera pieza sólida de un rompecabezas que había permanecido oculto durante 11 largos años. Con manos temblorosas, Javier abrió la libreta. Las páginas estaban llenas de la caligrafía apretada y precisa de su padre, pero no era un diario personal. Eran registros meticulosos. Columnas de fechas que abarcaban los meses previos a octubre de 1996. Junto a ellas nombres de barcos, muchos de los cuales pertenecían a la flota de Ricardo Morales. Y a su lado una serie de coordenadas geográficas en alta mar y códigos alfanuméricos que no tenían ningún sentido para ellos. M300T, A50N. No eran registros de pesca. Era un libro de contabilidad de algo clandestino.
un seguimiento sistemático de una operación que se desarrollaba a la sombra de la actividad pesquera legal. Antonio no solo había descubierto algo, lo estaba documentando con la precisión de un detective. La libreta era un testamento y una sentencia de muerte. La verdad golpeó a Javier con la fuerza de una ola. Su padre no había sido una víctima de la mala suerte, sino un hombre valiente que se había topado con una red criminal, y había decidido no mirar hacia otro lado. Fue asesinado por lo que había escrito en esas páginas. Mateo, a su lado, miraba la libreta con una expresión de furia contenida y profundo dolor. El amigo al que había llorado como un hermano no había muerto, lo habían matado. La prueba que sostenían en sus manos era la voz de Antonio gritando desde la tumba. Pero este descubrimiento, aunque monumental, solo abría la puerta a un misterio mucho más profundo y peligroso. ¿Qué significaban exactamente esos códigos? ¿Y hasta dónde llegaba la red que su padre estaba a punto de desenmascarar? De vuelta en el cobertizo de Mateo, el mundo exterior dejó de existir. El único universo era la vieja mesa de madera sobre la que extendieron las páginas de la libreta. El aire, denso y salobre, parecía cargado de una electricidad estática, una tensión palpable que se adhería a la piel. Javier recorrió con la yema de los dedos la caligrafía de su padre, sintiendo el leve relieve que la tinta había dejado en el papel. Cada letra era un eco, un fragmento del alma de Antonio que había sobrevivido al océano y al tiempo. No era solo una prueba, era un testamento, un diálogo silencioso a través de los años. Sostenía en sus manos la razón por la que su padre había muerto, y el peso de esa responsabilidad era casi insoportable, una mezcla de honor filial y un miedo atroz a no estar a la altura de la misión que le había sido encomendada. Mateo, con la pragmática lucidez que dan los años en el mar, fue el primero en romper el hechizo. Sus ojos, acostumbrados a escrutar horizontes lejanos, se centraron en los nombres de los barcos anotados junto a las fechas. ¿El Albatros? ¿El Correcaminos? El Neptuno, murmuró, y su voz sonó como el roce de la grava. Todos estos barcos, todos acabaron trabajando en exclusiva para la conservera de Morales. Recuerdo que a todos nos extrañaba. Eran barcos que de la noche a la mañana tenían los mejores equipos, motores nuevos. Nunca les faltaba el dinero, aunque la temporada fuera mala para el resto. Era una observación factual, un detalle que durante años había sido solo una pieza suelta de la comidilla del puerto, pero que ahora, a la luz de la libreta, se convertía en la primera conexión sólida. El primer hilo del que tirar en la oscura madeja de la conspiración. La frustración no tardó en llegar cuando se enfrentaron a los códigos. M300T, A50N, V100C. Eran secuencias alfanuméricas, sin sentido aparente, un lenguaje críptico que parecía burlarse de ellos. Javier sintió una oleada de impotencia, el miedo a que la clave para desentrañar todo el misterio estuviera allí, delante de sus ojos, pero escrita en un idioma indescifrable. El fantasma de su padre le había guiado hasta ese punto, pero el último paso parecía un abismo. ¿Era un código naval? ¿Abreviaturas de algo personal? La esperanza que había sentido en el faro comenzó a desvanecerse, reemplazada por la gélida sensación de haber llegado a un callejón sin salida. La verdad estaba al alcance de su mano, pero protegida por un muro de letras y números que no sabía cómo derribar. Fue entonces cuando la intuición de Mateo, forjada en 1000 noches de navegación, encendió una luz en la oscuridad. Se inclinó sobre la página, su dedo áspero señalando las letras iniciales. ¿Y si no son códigos abstractos? ¿Y si son lugares? Reflexionó en voz alta. M de Muros. A de Aguarda. V de Vigo. Puntos de encuentro en la costa. Y las letras finales. T. Podría ser tabaco. C. Podría ser cocaína. N. Narcóticos. Cada palabra caía en el silencio del cobertizo como una piedra en un pozo profundo. El significado de la libreta cambió de forma dramática. Ya no se trataba de una simple competencia desleal o de pesca ilegal, se trataba de contrabando a gran escala, de narcotráfico. La verdadera naturaleza del imperio de Ricardo Morales se reveló ante ellos, y era infinitamente más monstruosa y peligrosa de lo que jamás hubieran imaginado. La hipótesis necesitaba ser probada. Mateo se levantó y rebuscó en un viejo baúl de madera hasta que sacó un almanaque náutico de 1996,
con las páginas amarillentas y el lomo desgastado. Buscaron la fecha del 12 de septiembre, una de las anotaciones de Antonio, A50N, junto a una serie de coordenadas. Según el almanaque, esa noche las condiciones meteorológicas y las corrientes marinas eran perfectas para un encuentro discreto en el punto exacto que indicaban las coordenadas, un lugar apartado de las rutas comerciales habituales. 50, murmuró Javier. 50 kilos de narcóticos en la zona de Aguarda. Las piezas encajaron con una lógica matemática y aterradora. La libreta no era un diario, era un libro de contabilidad criminal, un registro preciso de las operaciones de una red que usaba la pesca como una fachada perfecta. Una oleada de comprensión y horror sacudió a Javier. La imagen idealizada de su padre, el honrado lobo de mar, se transformó en la figura trágica de un hombre solo, un justiciero sin placa que se había atrevido a investigar a un cartel. Se lo imaginó en la cubierta de la Estrella del Alba, bajo la luz de la luna, anotando en secreto cada movimiento, consciente del peligro mortal que corría. El peso de ese secreto debió de ser una carga insoportable. No era solo un pescador, era un espía en su propio mar, un hombre atrapado entre su conciencia y el miedo. El orgullo que sintió Javier fue inmenso, pero venía acompañado de un dolor agudo y profundo al pensar en la soledad y el terror que su padre debió de experimentar en sus últimos días. Mateo, percibiendo la tormenta interior del muchacho, le puso una mano firme en el hombro. Su rostro, normalmente impasible, era un mapa de dolor y arrepentimiento. Tu padre era el hombre más íntegro y valiente que he conocido. Siempre lo fue, dijo con la voz ronca. Le advertí muchas veces que tuviera cuidado con Morales, que su ambición no era limpia, pero nunca pude imaginar que esto llegara tan lejos. Si lo hubiera sabido, si le hubiera escuchado más. En su voz, no solo había pena por el amigo perdido, sino también el peso de la culpa, la sensación de no haber estado a la altura para proteger a su hermano. Ese dolor compartido los unió en un pacto de silencio, forjando una alianza inquebrantable en su búsqueda de justicia. La magnitud del descubrimiento los dejó con una única y peligrosa certeza: no podían confiar en nadie en el pueblo. La red de Morales era demasiado extensa, sus tentáculos llegaban demasiado lejos. Ir a la Guardia Civil local sería como entregarle la libreta al propio asesino. Necesitaban a alguien de fuera, alguien incorruptible. Fue entonces cuando un recuerdo lejano acudió a la mente de Mateo. El inspector Torres, dijo de repente. El guardia civil que llevó el caso en el 96, no era de aquí, un tipo recto, de los que hacen preguntas incómodas. Lo cerró como accidente, pero nunca pareció convencido. Poco después lo trasladaron. Ahora debe estar jubilado. Una nueva esperanza, frágil pero real, apareció en el horizonte. Tenían un nuevo objetivo: encontrar al inspector Torres. Pero, ¿les creería un policía retirado después de 11 años? ¿O los tomaría por dos locos obsesionados con fantasmas del pasado? Encontrar al inspector Torres se convirtió en una obsesión, un faro de esperanza en un mar de incertidumbre y peligro. El viaje para localizarlo, siguiendo una pista tenue que Mateo tenía sobre su jubilación en una pequeña ciudad del interior, fue una travesía tensa. Ya no eran un joven en busca de consuelo y un viejo pescador honrando la memoria de un amigo. Se habían transformado en custodios de una verdad explosiva, en soldados de una guerra que no habían elegido. Javier sentía el peso físico de la libreta en su mochila, un objeto que contenía la diferencia entre justicia y olvido. Cada kilómetro que los alejaba de la costa parecía aumentar la gravedad de su misión, solidificando su determinación. No buscaban solo respuestas, ahora buscaban un arma, y esperaban que Torres fuera quien les enseñara a usarla. Dieron con él en un modesto piso en las afueras de Ourense, un exilio autoimpuesto lejos del olor a sal y de los fantasmas del pasado. El inspector Torres era ahora solo Carlos, un hombre de hombros caídos y mirada cansada, cuya vida transcurría entre el periódico de la mañana y paseos sin rumbo por el parque. Cuando abrió la puerta y vio a Javier y a Mateo, su rostro se contrajo en una mueca de fastidio. No eran los primeros que venían a molestarle con viejas historias. Su escepticismo era un muro de hormigón. Escuchó los primeros compases del relato de Javier con la paciencia de quien oye llover.
su mente ya formulando la excusa perfecta para despacharlos. Para él, el caso de Antonio Vega era una cicatriz cerrada, un recordatorio de un fracaso que prefería mantener enterrado bajo capas de indiferencia y tiempo. Javier habló con una urgencia febril, relatando el milagroso hallazgo de la botella, el mensaje póstumo, la búsqueda en el faro. Su voz, cargada de una emoción cruda, rebotaba contra la coraza de cinismo de Torres. El exinspector asentía mecánicamente, sus ojos vacíos de interés. Había visto demasiadas veces cómo el dolor y la pena podían retorcer la realidad, creando conspiraciones donde solo había tragedia. Estaba a punto de interrumpir, de decirles con una amabilidad estudiada, que debían dejar descansar a los muertos y seguir con sus vidas. Para él, era solo otro hijo incapaz de aceptar la crueldad del destino, aferrándose a un clavo ardiendo. La historia sonaba a delirio, a una fantasía tejida para dar sentido a lo insensato, y él ya no tenía energía para perseguir fantasmas. Justo cuando la esperanza de Javier comenzaba a flaquear, sacó la libreta de la mochila y la puso sobre la mesa de centro. El objeto físico, tangible y desgastado por el tiempo, cambió la atmósfera de la habitación. Era real. Torres se inclinó hacia adelante, sus ojos perdiendo por un instante su velo de apatía. Reconoció el formato, la calidad del papel, el tipo de registro que un marinero meticuloso como Antonio Vega llevaría. Lo tomó en sus manos, y el tacto del cuaderno pareció despertar algo en él, un instinto policial que creía muerto y enterrado. Pasó las páginas lentamente, su escepticismo inicial dando paso a una curiosidad profesional, la caligrafía, los códigos, los nombres de los barcos. Aquello no era el diario de un loco, era un documento metódico, y olía a peligro. Mientras Torres estudiaba el cuaderno, un patrón olvidado comenzó a tomar forma en su memoria. Recordó sus propias dudas durante la investigación de 1996. La tormenta había sido la coartada perfecta, pero siempre hubo detalles que no encajaban. La rapidez con la que el Estrella del Alba se había hundido, la ausencia total de una llamada de socorro por radio, la extraña falta de restos significativos. Recordó haber interrogado a Ricardo Morales, quien se había mostrado colaborador, casi demasiado. Había cerrado el caso como un accidente por falta de pruebas, pero la sensación de que algo se le escapaba, de que la verdad estaba oculta bajo la superficie, le había perseguido durante años. Esa libreta no era una nueva teoría, era la pieza que le había faltado, la clave que podría reabrir la herida que nunca había cicatrizado del todo. Impulsado por una mezcla de impaciencia y una rabia creciente, Javier cometió un acto imprudente. Antes de que Torres pudiera trazar un plan, decidió enfrentarse a Morales. No para acusarlo, sino para medir su reacción, para ver al monstruo a los ojos. Lo encontró en el puerto, supervisando la descarga de uno de sus barcos, proyectando esa imagen de éxito y control, que tanto irritaba a Javier. Se acercó con una calma forzada y le dijo que estaba investigando por su cuenta las circunstancias de la muerte de su padre, que había cosas que no le cuadraban. Quería ver una grieta en su fachada, una señal de nerviosismo, una mirada de pánico. Quería confirmar, con sus propios ojos, que el hombre que tenía delante era el asesino de su padre. La reacción de Ricardo Morales fue un escalofriante ejercicio de autocontrol. Su rostro no mostró sorpresa ni ira, sino una máscara de compasión paternalista. Puso una mano en el hombro de Javier y le habló con una voz suave, casi un susurro. Javier, entiendo tu dolor, de verdad. Pero a veces es mejor dejar que el pasado descanse en paz. Remover estas cosas solo trae más sufrimiento, dijo, y luego vino el golpe. La amenaza envuelta en seda. Piensa en tu madre. Ya ha sufrido bastante, ¿no crees? No fue una advertencia, fue una sentencia. La mención de Elena, tan deliberada y precisa, fue como un cuchillo helado en las costillas de Javier. El mensaje era claro: no sigas por este camino, o ella también pagará las consecuencias. Esa misma noche, el miedo se materializó. Javier llegó a casa y sintió un frío anómalo, un desorden sutil que gritaba intrusión. La puerta no estaba forzada, pero un cajón de su escritorio estaba ligeramente entreabierto, y un libro en la estantería estaba fuera de lugar. No habían robado nada de valor. El objetivo no era el hurto, sino la intimidación. Entonces lo vio.
Sobre la repisa de la chimenea, una fotografía enmarcada de su padre, sonriendo en la cubierta de la Estrella del Alba, había sido puesta boca abajo. El corazón de Javier se detuvo. Era un acto simbólico, una profanación silenciosa que le gritaba que sabían quién era, que buscaba, y que podían llegar a él cuando quisieran. La investigación había dejado de ser un asunto del pasado. Ahora era una amenaza real, presente y mortal. Aterrado pero con la rabia suplantando al miedo, Javier condujo de noche hasta Ourense. Irrumpió en el apartamento de Torres pálido y sin aliento, y le contó lo del allanamiento. La fotografía boca abajo fue la prueba que el exinspector necesitaba. Ya no se trataba de una vieja sospecha, o de la interpretación de un cuaderno críptico. La reacción de Morales y su red era la confirmación de que habían tocado un nervio expuesto. El caso había vuelto a la vida, y era más peligroso que nunca. La apatía de Torres se desvaneció por completo, reemplazada por la fría determinación de un viejo sabueso al que le han devuelto el rastro. «Ahora sí me tienen», murmuró mientras cogía el teléfono. «Es hora de llamar a algunos viejos amigos. Vamos a ver qué decían realmente esos informes». Haciendo uso de contactos que aún le debían favores, Torres consiguió acceso a los archivos originales del caso de 1996, documentos que habían estado acumulando polvo durante más de una década. Se encerró durante 2 días, revisando cada página, cada testimonio, cada informe técnico con una minuciosidad obsesiva. La clave no estaba en las declaraciones, sino en los apéndices técnicos que nadie se había molestado en analizar en profundidad. En el informe forense sobre los restos recuperados de la Estrella del Alba, encontró una nota marginal de un perito metalúrgico. Describía fracturas por estrés atípicas y deformaciones por calor, en una plancha del casco de babor, inconsistentes con el impacto contra rocas. Era una anomalía técnica pasada por alto, una frase perdida en un mar de burocracia. Torres convocó a Javier y a Mateo. Les explicó el hallazgo con una calma sombría que helaba la sangre. Las fracturas y la deformación por calor solo tenían una explicación plausible: una pequeña carga explosiva, de baja potencia pero colocada con precisión quirúrgica. Un sabotaje. El plan había sido diabólico en su sencillez: dañar el casco lo suficiente para que el barco fuera ingobernable, para que se convirtiera en un juguete a merced de la tormenta que sabían que se avecinaba. No fue el mar quien mató a Antonio Vega, fue una bomba. Lo habían sentenciado a muerte y habían usado la furia del océano como arma y coartada. El caso había escalado a un nivel inimaginable. No era un solo asesinato, sino una conspiración sofisticada que había operado con total impunidad, protegida por una red de poder y corrupción que llegaba mucho más alto de lo que nunca habían sospechado. La revelación del inspector Torres cayó en la pequeña sala de su piso como una detonación sorda, una réplica tardía de la explosión que había destrozado el Estrella del Alba 11 años atrás. La palabra sabotaje, hasta entonces una sospecha susurrada por un fantasma en una botella, se materializó en un hecho forense, frío y brutal. Javier sintió que el suelo se abría bajo sus pies por segunda vez. El dolor que había sentido en la playa se transformó en una furia glacial. Ya no se trataba solo de la traición de un hombre, Ricardo Morales, sino de un acto de una crueldad metódica y calculada. La imagen de su padre, luchando en vano contra un mar embravecido a bordo de un barco deliberadamente mutilado, se grabó en su mente con la nitidez de una fotografía quemada, una herida que nunca podría cicatrizar. El océano no había sido el arma, había sido el cómplice forzado de un asesinato a sangre fría. Torres, con la calma de un cirujano que disecciona una verdad incómoda, extendió el informe sobre la mesa. Una carga de este tipo, pequeña y precisa, no es obra de un aficionado, explicó, su voz grave cortando el aire denso. Quienquiera que lo hiciera, sabía exactamente dónde golpear para inutilizar el barco sin hundirlo de inmediato. Querían que pareciera que la tormenta lo había destrozado contra las rocas. Esto no es solo un asesinato, es una ejecución profesional. Y si fue profesional, significa que Morales no actuaba solo. Tenía gente con conocimientos específicos, gente dispuesta a matar por dinero. La red que tu padre descubrió, chaval, es mucho más grande y peligrosa de lo que imaginábamos. Esto va más allá del contrabando. La escala del conflicto se expandió de repente, pasando de un crimen local a una conspiración organizada. Mateo,
que había permanecido en silencio, apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Su mente, un archivo viviente de la vida del puerto, comenzó a conectar puntos que durante años habían estado sueltos. Recordó conversaciones a media voz, pescadores que de la noche a la mañana pagaban sus deudas y compraban equipos nuevos, barcos que desaparecían en accidentes extraños tras tener desencuentros con la gente de Morales. Eran tragedias que la comunidad había aceptado con una resignación fatalista, atribuyéndolas a la mala suerte o a la imprudencia. Ahora, a la luz del sabotaje, cada uno de esos accidentes adquiría un matiz siniestro. No eran desgracias aisladas, sino posibles eslabones de una cadena de crímenes, una limpieza sistemática de cualquiera que se interpusiera en el camino de la organización. La implicación más escalofriante, sin embargo, la señaló Torres. Si este informe pericial existía en 1996, significa que alguien lo vio y decidió ignorarlo, alguien con poder. Su dedo índice golpeó la firma al final del anexo técnico. Dr. Álvaro Soler. Un perito metalúrgico de Vigo. Un tipo brillante pero que no duró mucho en el cuerpo. Su nota es una bomba de relojería, pero nadie tiró de la anilla. Lo que significa que la corrupción no estaba solo en el puerto, sino dentro de las propias instituciones que debían investigar. Alguien, un superior, un juez, un político, dio la orden de enterrar esto. No nos enfrentamos solo a Morales, nos enfrentamos al sistema que lo ha protegido durante más de una década. La batalla acababa de cambiar de escenario, del mar a los despachos. La nueva estrategia se impuso con una claridad meridiana. Necesitaban encontrar al Dr. Soler. Él era la única persona viva, además de los asesinos, que podía corroborar el sabotaje desde un punto de vista técnico e imparcial. Su testimonio era la llave para reabrir el caso oficialmente y con garantías. Torres volvió a tirar de sus hilos, haciendo llamadas a antiguos colegas, moviéndose con la cautela de un hombre que sabe que está pisando un campo de minas. Las primeras informaciones que obtuvo fueron preocupantes. Álvaro Soler había abandonado su prometedora carrera poco después del caso Vega, alegando motivos personales. Se había mudado varias veces, como si huyera de algo, y ahora vivía en una pequeña localidad del interior de Lugo, alejado de todo y de todos. Un hombre escondido, un hombre con miedo. Lo encontraron en una casa de piedra ruinosa, casi devorada por la maleza. Soler era la sombra del hombre brillante que Torres recordaba. Un individuo de mirada huidiza y hombros encorvados, envejecido prematuramente por un miedo que parecía haberse adherido a sus huesos. Cuando Torres se identificó, el pánico se apoderó de su rostro. Intentó cerrarles la puerta en las narices, balbuceando que se habían equivocado, que no sabía de qué le hablaban. El terror en sus ojos era la confirmación más elocuente de que habían dado con el hombre correcto. No tenía miedo de un recuerdo, tenía miedo de que el pasado con sus monstruos hubiera vuelto para encontrarlo. Su reacción no era la de un hombre con la conciencia tranquila, sino la de un testigo que había sido silenciado a la fuerza. Javier, viendo que la insistencia formal de Torres solo aumentaba el pánico de Soler, dio un paso al frente. No le habló como un investigador, sino como el hijo de la víctima. Le habló de su padre, Antonio, de su integridad, del dolor de crecer sin él. Le contó la historia de la botella, ese milagro de vidrio que había cruzado el océano durante 11 años para entregarle la verdad. No le exigió, le suplicó. Usted sabía que lo mataron, le dijo con la voz rota pero firme. Esa pequeña nota que escribió en su informe era la única verdad en un mar de mentiras. Durante 11 años, mi padre ha sido un número en una estadística de accidentes. Usted tiene el poder de devolverle su nombre, de hacerle justicia. Le pido por favor que nos ayude. Las palabras de Javier, cargadas de una honestidad brutal, lograron lo que la autoridad de Torres no pudo. El muro de miedo de Álvaro Soler se resquebrajó. Las lágrimas surcaron su rostro pálido mientras se derrumbaba en el umbral de su puerta. Con la voz entrecortada, confesó. Confirmó que sus análisis indicaban sin lugar a dudas una explosión. Pero cuando presentó sus conclusiones a su superior directo, un comandante de la Guardia Civil de la época, la reacción fue gélida.
Le sugirieron que su análisis era precipitado y podría generar alarma social innecesaria. Le ordenaron reescribir el informe omitiendo esas conclusiones, pero él se negó. Como castigo, su anexo fue enterrado en el expediente y su carrera quedó truncada. Recibió amenazas veladas. Tuvo que marcharse. La confesión de Soler abrió una nueva puerta al infierno. El comandante que lo silenció, un tal Evaristo Peña, había sido ascendido varias veces, y ahora ocupaba un alto cargo en la administración provincial. Era un hombre con poder e influencia, un pilar de la misma estructura que se suponía debía impartir justicia. La red de Morales no solo tenía sicarios, sino también protectores con uniforme y placa. Eran una organización criminal perfectamente integrada en la sociedad, con una fachada de legalidad que los hacía prácticamente intocables. El nombre de Peña era la prueba de que la conspiración llegaba a las más altas esferas del poder local, explicando la impunidad con la que habían operado durante tanto tiempo. Pero la revelación más terrible de Soler aún estaba por llegar. Recordaba que el caso de la Estrella del Alba no fue el único que le resultó sospechoso. Mencionó otros 2 naufragios en los años siguientes, también catalogados como accidentes, en los que las víctimas eran pescadores conocidos por su independencia y sus enfrentamientos comerciales con las empresas de Morales. En ambos casos, se le impidió realizar un análisis pericial exhaustivo de los restos, alegando razones presupuestarias. De repente, la muerte de Antonio Vega dejó de ser un caso único. Era parte de un patrón, un método sistemático para eliminar a la competencia y a cualquiera que amenazara con destapar la verdad. No estaban ante un solo asesinato, sino ante una posible serie de ellos. Con esta nueva información, el tablero de juego cambió por completo. Ya no se trataba de vengar a un hombre, sino de desmantelar una maquinaria de muerte y corrupción que había estado operando a la vista de todos, amparada por el silencio y el miedo. Javier, Mateo y Torres se miraron, conscientes de que habían cruzado un umbral sin retorno. Habían despertado a un dragón que llevaba más de una década dormido, y ahora éste conocía sus nombres. Su investigación ya no era una búsqueda de la verdad, era una declaración de guerra contra un enemigo invisible, poderoso y sin escrúpulos. La pregunta ya no era si podrían probarlo, sino si vivirían para contarlo. El plan de Torres era una jugada de ajedrez suicida, una apuesta a todo o nada con Javier como cebo principal. La reunión se celebraría en el Espigón del Puerto, un lugar deliberadamente escogido por su simbolismo y su aislamiento. Javier llevaría un micrófono oculto, y el propio Torres, junto a un pequeño equipo de la UCO, Unidad Central Operativa, traído desde Madrid y ajeno a la red de corrupción local, esperaría en las sombras. La estrategia era arriesgada: empujar a Ricardo Morales al límite, hacerle creer que Javier estaba a punto de entregar la libreta a la prensa nacional, forzándolo a cometer un error definitivo. La tensión en el piso de Torres era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Javier sentía el peso de la misión sobre sus hombros, una mezcla de terror paralizante y una determinación gélida. Su vida entera se había reducido a esa noche, a esa confrontación final. La llamada telefónica fue el primer movimiento, la primera pieza sacrificada en el tablero. La voz de Javier, ensayada para sonar más segura de lo que se sentía, le informó a Morales que tenía en su poder el diario de a bordo original de su padre, la prueba irrefutable de sus operaciones. Le dijo que al día siguiente tenía una reunión en Madrid con un periodista de investigación de un diario nacional. «Te ofrezco una última oportunidad para hablar, para explicarte», mintió Javier, su corazón latiendo con la fuerza de un martillo contra un yunque. «Esta noche. En el Espigón. Solo tú y yo». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, un vacío cargado de cálculo y amenaza. Finalmente, la voz de Morales, suave como el veneno, respondió: «Estaré allí. Has cometido un grave error, muchacho». El juego había comenzado. Caminar hacia el Espigón fue como avanzar por el túnel de sus peores pesadillas. La noche era fría y sin luna, y el puerto, normalmente bullicioso, parecía un cementerio de barcos fantasma. El viento silbaba entre los mástiles, un lamento agudo que se mezclaba con el golpeteo rítmico de las drizas contra el metal. El olor a sal, a gasoil y a podredumbre marina, le llenaba los pulmones,
transportándolo a su infancia, a las esperas en ese mismo muelle. Pero esta noche no esperaba a su padre, sino a su asesino. El agua del puerto, negra y aceitosa, reflejaba las pocas luces del pueblo como ojos malignos que lo observaban. Cada sombra parecía albergar una amenaza, cada sonido era un presagio. Apretó los puños dentro de los bolsillos, sintiendo el frío del micrófono pegado a su pecho, la única armadura en una batalla desigual. Ricardo Morales no llegó solo. Su figura, recortada contra la débil luz de una farola lejana, apareció al final del espigón, flanqueada por dos hombres corpulentos cuyas siluetas irradiaban una violencia contenida. Eran sus perros de presa, la manifestación física de su poder. La sonrisa carismática que solía lucir en público había desaparecido, reemplazada por una máscara de fría impaciencia. Sus ojos, dos esquirlas de hielo, recorrieron a Javier de arriba a abajo, evaluándolo no como al hijo de un viejo amigo, sino como a un problema que necesitaba ser eliminado. El aire se cargó de una electricidad peligrosa. La farsa había terminado. Ya no había máscaras, solo depredador y presa, y Javier, de pie y solo, sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. Estaba frente al monstruo. «Deberías haberte quedado quieto, Javier», comenzó Morales, su voz desprovista de cualquier calidez. Intentaba mantener un tono de decepción paternalista, pero la amenaza vibraba bajo cada sílaba. Tu padre era un buen hombre, pero no entendía cómo funciona el mundo. Era un obstáculo para el progreso, para el bienestar de todo este pueblo. Tú estás cometiendo el mismo error. Javier tragó saliva, luchando por mantener la calma. Mi padre era un hombre honesto, replicó, su propia voz sonando extraña, lejana. Y tú lo mataste. Lo sé todo, Ricardo. Sé lo del sabotaje, sé lo de la explosión. El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto, un vacío en el que solo se oía el murmullo del mar. Vio cómo la última gota de control se evaporaba del rostro de Morales. La mención de la palabra explosión fue la chispa que incendió la pólvora. La máscara de Morales se hizo añicos, revelando la bestia que había debajo. Una risa seca y amarga escapó de sus labios. Explosión, repitió con desprecio. ¿Eso crees? Fue un trabajo de arte. Un pequeño ajuste para que esa tartana vieja no respondiera bien. La tormenta hizo el resto. Tu padre era un cabezota. Le dimos la oportunidad de vender, de unirse a nosotros, de ser rico. Pero él y su estúpida moral. Iba a ir a la policía, a destrozar el futuro de docenas de familias que comían gracias a mí. ¿Crees que iba a permitirlo? Era él o nosotros, y yo siempre elijo a los míos. La confesión no fue un susurro. Fue un rugido de arrogancia, la jactancia de un hombre que se creía por encima del bien y del mal. Javier sintió que la sangre le hervía en las venas. La imagen de su padre, solo en la inmensidad del océano, luchando a bordo de un barco sentenciado, le golpeó con la fuerza de un huracán. ¿Por qué?, logró preguntar, su voz un hilo roto. ¿Por qué de esa manera? Morales se encogió de hombros. Un gesto de indiferencia que fue más cruel que cualquier insulto. Era poético, ¿no crees? El gran lobo de mar, devorado por su propio elemento. Nadie sospecharía. Fue perfecto. Debería haber muerto como un héroe anónimo, pero su orgullo lo condenó. Se aferró a ese montón de chatarra hasta el final. Si se hubiera tirado al agua quizás se habría salvado. Pero no, Antonio Vega tenía que morir con su barco. Su elección, no la mía. Cada palabra era una palada de tierra sobre la tumba de su padre, una profanación de su memoria. El impulso de abalanzarse sobre él, de golpearle hasta borrar esa sonrisa de suficiencia de su rostro, fue casi irresistible. Javier apretó los dientes hasta que le dolió la mandíbula, sus músculos tensos hasta el límite. Podía sentir el grito de rabia y dolor subiendo por su garganta, un animal salvaje luchando por liberarse. Fue la memoria de su misión, la promesa hecha a sí mismo, a Mateo y a Torres, lo que lo ancló a la realidad. Tenía que aguantar. Tenía que ver el final. La justicia era más importante que su venganza personal. Respiró hondo, el aire salado quemándole los pulmones, y miró a Morales a los ojos, dejando que todo su odio se concentrara en esa mirada.
Se acabó, Ricardo. Todo el mundo lo sabrá. Morales soltó otra carcajada, esta vez más corta y siniestra. Me temo que te equivocas, muchacho. Nadie sabrá nada, porque tú y esa estúpida libreta vais a desaparecer esta noche, igual que tu padre. Hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza, y los dos hombres que lo flanqueaban comenzaron a avanzar lentamente hacia Javier, sus pasos pesados resonando en el hormigón del espigón. El círculo se cerraba. El miedo, frío y paralizante, amenazó con engullirlo. Estaba atrapado. Miró a su alrededor, a la oscuridad del mar, a las luces lejanas del pueblo. Por un instante, pensó que todo había terminado, que había fracasado. El final iba a ser el mismo que el de su padre, silenciado y arrojado a las profundidades. Pero entonces, la noche se rompió. Un haz de luz cegadora, potente como un sol artificial, inundó el espigón, arrancando a los tres hombres de las sombras y convirtiéndolos en siluetas aterrorizadas. Simultáneamente, el aullido agudo de las sirenas rasgó el aire, acercándose a una velocidad vertiginosa. De la oscuridad surgieron figuras armadas, chalecos de la UCO brillando bajo la luz, moviéndose con una precisión letal. Guardia Civil. Al suelo, gritó una voz autoritaria que Javier reconoció al instante como la de Torres. El mundo de Ricardo Morales, construido sobre el miedo y la impunidad, se derrumbó en un instante. La trampa no era para Javier, la trampa siempre había sido para él. El caos fue breve y eficiente. Morales, con el rostro desencajado por una mezcla de incredulidad y furia pura, fue reducido y esposado antes de que pudiera reaccionar. Gritaba, maldecía, amenazaba, nombrando al comandante Peña, prometiendo venganza, pero sus palabras se perdían en el ruido de la operación. Sus dos matones, paralizados por la sorpresa, se rindieron sin oponer resistencia. Todo estaba grabado. La confesión, la amenaza, la orden de ataque. La red que había asfixiado al pueblo durante más de una década, comenzaba a desmoronarse bajo el peso de la verdad. Torres se acercó a Javier, su rostro severo pero con un brillo de triunfo en los ojos. «Lo conseguimos, chaval, lo conseguimos». Cuando los coches policiales se alejaron, llevándose consigo los restos del imperio de Morales, el silencio regresó al espigón, pero era un silencio diferente. Ya no era opresivo, sino limpio, purificado. Javier se quedó de pie, temblando de forma incontrolable mientras la adrenalina abandonaba su cuerpo, dejándolo vacío y exhausto. Mateo, que había observado todo desde una distancia segura, se acercó y le puso una mano firme en el hombro, un gesto que valía más que 1000 palabras. Javier miró el agua negra del puerto, ya no veía un cementerio, sino un testigo. El mar no le había quitado a su padre, se lo había devuelto. La botella, la nota, el viaje, todo había sido el largo y tortuoso camino de un padre para guiar a su hijo hacia la justicia. Por primera vez en 11 años, Javier Vega sintió que el nudo que le oprimía el pecho comenzaba a deshacerse. La pena seguía ahí, una cicatriz profunda que nunca desaparecería, pero ya no estaba mezclada con la confusión ni con la sombra de una mentira. El nombre de su padre, Antonio Vega, había sido limpiado. No era la víctima de una tormenta, sino el héroe de una historia que por fin se había contado. Levantó la vista hacia el cielo, donde unas pocas estrellas comenzaban a despuntar entre las nubes. Sintió una extraña paz, la calma que llega después de la batalla más dura. La guerra había terminado. Y él, el hijo del pescador, había ganado. La detención de Ricardo Morales y sus cómplices cayó sobre Combarro como una bomba silenciosa, desatando una onda expansiva de incredulidad y estupor. La noticia corrió por el puerto y las callejuelas empedradas como un reguero de pólvora. Un rumor imposible que se resistía a ser creído. El hombre que había sido el pilar de la comunidad, el benefactor que financiaba las fiestas del pueblo y ofrecía trabajo a decenas de familias, era en realidad la cabeza de una organización criminal, un asesino a sangre fría. La fachada de progreso y caridad se derrumbó de la noche a la mañana, dejando al descubierto una verdad monstruosa que obligó a todo el pueblo a mirarse en un espejo roto, a cuestionar cada certeza sobre la que habían construido sus vidas durante la última década. El héroe local era un villano, y su caída arrastraba consigo la inocencia de toda una comunidad. El proceso judicial que siguió fue rápido y contundente,
un torbellino mediático que puso a Combarro en el mapa de la crónica negra nacional. La grabación de la confesión de Morales en El Espigón, obtenida gracias al coraje de Javier, se convirtió en la pieza central e irrefutable de la acusación. No había lugar a dudas, ni resquicios para la interpretación. Ante el tribunal, se desgranaron los cargos: asesinato con premeditación y alevosía, pertenencia a organización criminal, contrabando continuado de estupefacientes y obstrucción a la justicia. La defensa intentó en vano argumentar que Morales había sido coaccionado, que sus palabras fueron sacadas de contexto, pero su propia arrogancia, grabada para la posteridad, fue su sentencia definitiva. La justicia, aunque tardía, se abría paso con la fuerza de un torrente contenido durante demasiado tiempo. La libreta de Antonio Vega, aquel humilde cuaderno de bitácora rescatado del Faro, se reveló como la hoja de ruta que permitió a la UCO desmantelar por completo la red. Cada código, cada fecha y cada nombre de barco fue una pieza del puzzle que los investigadores encajaron con una precisión quirúrgica. Las anotaciones de Antonio no solo probaban el contrabando, sino que detallaban la jerarquía y la detención de Ricardo Morales y sus cómplices cayó sobre Combarro como una bomba silenciosa, desatando una onda expansiva de incredulidad y estupor. La noticia corrió por el puerto y las callejuelas empedradas como un reguero de pólvora, un rumor imposible que se resistía a ser creído. El hombre que había sido el pilar de la comunidad, el benefactor que financiaba las fiestas del pueblo y ofrecía trabajo a decenas de familias, era en realidad la cabeza de una organización criminal, un asesino a sangre fría. La fachada de progreso y caridad se derrumbó de la noche a la mañana, dejando al descubierto una verdad monstruosa, que obligó a todo el pueblo a mirarse en un espejo roto, a cuestionar cada certeza sobre la que habían construido sus vidas durante la última década. El héroe local era un villano, y su caída arrastraba consigo la inocencia de toda una comunidad. El proceso judicial que siguió fue rápido y contundente, un torbellino mediático que puso a Combarro en el mapa de la crónica negra nacional. La grabación de la confesión de Morales en El Espigón, obtenida gracias al coraje de Javier, se convirtió en la pieza central e irrefutable de la acusación. No había lugar a dudas, ni resquicios para la interpretación. Ante el tribunal, se desgranaron los cargos: asesinato con premeditación y alevosía, pertenencia a organización criminal, contrabando continuado de estupefacientes y obstrucción a la justicia. La defensa intentó en vano argumentar que Morales había sido coaccionado, que sus palabras fueron sacadas de contexto, pero su propia arrogancia, grabada para la posteridad, fue su sentencia definitiva. La justicia, aunque tardía, se abría paso con la fuerza de un torrente contenido durante demasiado tiempo. La libreta de Antonio Vega, aquel humilde cuaderno de bitácora rescatado del Faro, se reveló como la hoja de ruta que permitió a la UCO desmantelar por completo la red. Cada código, cada fecha y cada nombre de barco fue una pieza del puzzle que los investigadores encajaron con una precisión quirúrgica. Las anotaciones de Antonio no solo probaban el contrabando, sino que detallaban la jerarquía y el modus operandi de una organización que se creía intocable. El comandante Evaristo Peña fue condenado por encubrimiento y prevaricación, su brillante carrera reducida a una celda de prisión. Otros pescadores, cómplices por miedo o por codicia, recibieron sentencias menores a cambio de su cooperación. El imperio de Ricardo Morales, construido sobre la sangre y el silencio, se había desmoronado por completo, llevándose por delante a todos los que lo habían sostenido. Ricardo Morales fue condenado a 30 años de prisión por el asesinato de Antonio Vega y el resto de los cargos. Durante el juicio, nunca mostró un ápice de arrepentimiento. Su rostro permaneció impasible, una máscara de desdén, como si considerara el proceso una simple molestia, un contratiempo en su camino. Para él, Antonio siempre fue un obstáculo, y su eliminación, una necesidad empresarial. Su falta de remordimiento fue quizás el testimonio más escalofriante de todos, la prueba definitiva de una psicopatía oculta tras una sonrisa carismática. Su condena no solo fue una victoria legal, fue una victoria moral para una comunidad que había vivido bajo la sombra de su engaño. Un recordatorio de que la justicia, por mucho que tarde, a veces encuentra su camino incluso en las aguas más turbias. Para Javier, el veredicto no trajo euforia, sino una profunda y serena sensación de cierre. El objetivo no había sido la venganza, sino la verdad.
Había cumplido la promesa hecha a su padre en aquella playa solitaria. El nombre de Antonio Vega fue oficialmente limpiado y su muerte, reclasificada como un asesinato. La placa en el puerto fue reemplazada por una nueva, una que no hablaba de un héroe del mar vencido por una tormenta, sino de un hombre íntegro asesinado por defender la verdad. Elena, su madre, pudo por fin llorar a su marido no como la víctima de un destino cruel, sino como el héroe que realmente fue, encontrando una paz que le había sido negada durante 11 largos años. El dolor de la pérdida seguía presente, pero ya no estaba envenenado por la mentira. Mateo se convirtió en el guardián no oficial de la memoria de Antonio. El viejo pescador, cuya lealtad nunca había flaqueado, pasaba sus tardes en el muelle, no solo reparando redes, sino tejiendo la verdadera historia para las nuevas generaciones. Contaba la historia de su amigo, el hombre que se enfrentó a un monstruo con nada más que su integridad y un pequeño cuaderno. Se aseguró de que nadie olvidara el sacrificio de Antonio, convirtiendo su historia en una leyenda local, una advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida, y un tributo al valor de un hombre corriente que se atrevió a hacer lo correcto. Su amistad, que había sobrevivido a la muerte y al tiempo, se convirtió en el pilar sobre el que se reconstruyó la confianza en la pequeña comunidad pesquera. El caso de Antonio Vega no terminó con la condena de Morales. La investigación de la UCO, tirando de los hilos que la libreta había revelado, destapó conexiones con otras redes de contrabando a lo largo de la costa atlántica, demostrando que la organización de Combarro era solo una pieza de un engranaje mucho mayor. Y eso fue solo el principio de algo mucho más grande. Historias como esta nos recuerdan que la verdad a menudo yace oculta bajo la superficie, esperando a que alguien con el coraje suficiente se atreva a buscarla. ¿Cuántas otras historias como la de Antonio Vega siguen esperando ser contadas? Si crees que la verdad siempre debe prevalecer, suscríbete y acompáñanos en nuestro próximo viaje a las profundidades de los misterios sin resolver. Un año después, en una tarde tranquila de verano, Javier zarpó en un pequeño barco que había comprado y restaurado. No lo llamó Estrella del Alba 2. Lo llamó La Botella. Navegó hasta el punto exacto donde la galerna había sentenciado a su padre. Detuvo el motor y dejó que el silencio lo envolviera, un silencio que ya no era aterrador, sino lleno de significado. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el agua de los mismos colores que la tarde en que todo comenzó. Sacó de una caja la vieja botella de licor, ahora vacía y limpia. La sostuvo por un momento, sintiendo el peso de su increíble viaje. No la arrojó de vuelta al mar. La guardó, como un recordatorio de que el amor de un padre es un faro que puede guiar a un hijo a través de la tormenta más oscura. El mar ya no era un enemigo, ni un cementerio. Se había convertido en un confidente, el mensajero que le había devuelto a su padre. Javier Vega finalmente había hecho las paces con el océano, entendiendo que el agua no tiene memoria ni malicia, simplemente es testigo. Guarda los secretos que los hombres le confían, y, a veces, solo a veces, los devuelve a la orilla para que la justicia pueda seguir su curso. Porque hay mensajes que ni la tormenta más violenta puede destruir, y hay verdades que, una vez liberadas, navegan para siempre en la memoria de los que se atreven a escucharlas.